Pascual Pérez fue, si no el más, uno de los peloteros más pintorescos en la historia de las grandes ligas. En los 11 años que duró en las mayores, cada salida de Cutá era una aventura. I don't know what he was looking for, other than to make sure that everyone saw he caught that. But he got Eric Davis. Back to the mound. Yeah, got all of them. ¿Quién no recuerda aquellas reacciones en el montículo, estrafalarias por demás? Su agitado movimiento, el simulado disparo con sus dedos tras cada ponche y la forma en que salía disparado hacia el dugout. También su inusitado tembleque. Sus celebraciones, épicas. Cuando alguien se le envasaba, Pérez no vigilaba al corredor siguiendo la acostumbrada mecánica de girar la cabeza. ¿Echar una mirada sobre su hombro? No, eso era cosa para lanzadores corrientes. Él, Cutá, sin pisar la goma del montículo, literalmente los vigilaba mirando por entre sus piernas. Y si el corredor se descuidaba, por entre las mismas piernas, tiraba a primera base. Su repertorio. Pascual Cutá Pérez tenía una respetable recta sobre 90 millas, un mortífero slider, un cambio de velocidad, una curva ocasional y otra curva. Su arma secreta, un lanzamiento lento que se elevaba como en cámara lenta y que confundía a los bateadores, lo que en inglés llaman IFUs. Y si consultamos en el glosario de la MLB, vemos que IFUs se define como uno de los lanzamientos más raros en el béisbol. Y es conocido por su velocidad excepcionalmente baja y su capacidad para engañar o sorprender a los bateadores. Un lanzamiento que encajaba a la perfección con la personalidad de Cutá Pérez. 1-2 to Samuel, and he struck out. Great start for Pascual Perez, one away. You know, Mets advanced scout Dick Gernert was in town, and he was here when Don Zimmer, the Cubs, checked. A few days because he was off in the Dominican Republic. And already Bob Davidson wants to have a look at one of the baseballs as this started awfully early. Well, the fans here in Montreal responded in kind. Pascual now wants to change the ball. Give me another one. If you don't like what I'm doing with this one, give me a fresh one and let's get going. And the crowd cheers. El primer pitcher en usar ese lanzamiento con regularidad fue el derecho Rip Sewell de los Piratas de Pittsburgh y era efectivo hasta que Ted Williams lo midió, dio 2 pasos hacia adelante y se la desapareció en el Juego de Estrellas de 1946. Es un momento memorable en la historia de las mayores. Muchos otros lanzadores han usado el IFUS. 3-run homer. Ooh, look at that, sweetheart. 57 miles an hour. ERA down. And the first pitch, that's a strike. Yes, it is. Oh, my goodness. 46. He's going backwards. Gotta love it. Pero el IFUS de Cutá era, clarísimo, diferente. Incluso lo tiraba de strike. Por ello lo nombraron el lanzamiento de Pascual. Y cuando lo usaba, no solo sorprendía a los bateadores, sino que alborotaba a los fanáticos e incluso le sacaba una risotada a los comentaristas, quienes tampoco eran inmunes a la jocosidad de Pascual Pérez. The count evens up in 1-1. Perez, he's a show in himself, folks. Worth the price of admission. Eso sí, una vez se la tiró a Glenn Davis y este la depositó en las gradas. Y es que Davis y Pascual Pérez ya se conocían desde la Liga Invernal Dominicana. Pero hagamos un flashback para ver cuándo y dónde empezó la historia de este larguirucho lanzador de 6 pies y 2 pulgadas, que por sí solo era capaz de llenar estadios, de aparecer repetidamente en las portadas deportivas
y subir los ratings de la MLB. Todo empezó en San Gregorio de Nigua, San Cristóbal. Allí nació Pascual Gross Pérez, Cutá, hijo de don Juan Pablo Gross y doña Agripina Pérez, un día 17 de mayo de 1957. Todos sus hermanos, 5 en total, jugaban pelota profesional. Valerio, Vladimir, Darío, Mélido y Carlos Pérez. Los últimos dos fueron estelares en grandes ligas. Pascual Pérez jugaba pelota desde muchacho y cuentan que la primera vez que se subió a un montículo, a eso de los 8 años, Pascual Pérez tiró un juego perfecto. Según fue creciendo, Cutá fue destacándose cada vez más como lanzador y desde siempre fue un tipo peculiar. Cuentan que a los 16 años, mientras lanzaba con el equipo Misioneros Voluntarios, cada vez que ponchaba a un bateador, Cutá Pérez se agachaba, agarraba una piedrecita y la depositaba en el bolsillo del pantalón, y luego del partido las contaba. En 1975, Pascual Pérez representó a la región sur en un torneo nacional, y fue allí donde el arguirucho lanzador llamó la atención de los scouts. En febrero de 1976, Cutá fue firmado por el legendario Howie Hack para los Piratas de Pittsburgh, gracias a su mano derecha, Pablo Neftalí Cruz. Pascual Pérez debutó en las menores en 1976, pero fue en 1977 cuando se destacó como prospecto. Militando con los Patriotas de Charleston, Cutá ganó 10 y perdió 5, con 6 juegos completos y 2 blanqueadas. Al año siguiente, 1978, Cutá jugó entre Clase A y Triple A. Ganó 11 y perdió 7, con la estupenda efectividad de 2.52, con 9 juegos completos y quedando puntero en la liga con 5 blanqueadas. Recién iniciando la campaña de 1979, en el mes de abril, Pascual Pérez tuvo un altercado con su compatriota Moncho Benjar. Le lanzó 2 rectas pegadas y Moncho se le fue encima, bate en mano. Pero por suerte las cosas no pasaron a mayores. Y el día 4 de julio, Pascual Pérez lanzó un juegazo, pero lo sacaron tras completar el 6º inning con molestia en el brazo. Cutá fue puesto en la lista de incapacitados con dolores en el hombro derecho, y allí estuvo por varias semanas hasta que los doctores del equipo pusieron en tela de juicio su lesión y lo tildaron de mentiroso. Cuando Pascual Pérez regresó, no obstante, el dirigente John Lipo fue cauteloso con el joven prospecto hasta que terminó esa temporada. En ese invierno, Cutá Pérez se convirtió en uno de los mejores pitchers de la Liga Dominicana, militando con las Águilas Ibaeñas, con quienes ya había ganado 2 coronas, en 1977-78 y 1978-79, aunque con muy limitada participación. Pero fue en 1979-80 que Pascual Pérez empezó a brillar. Ganó 8 y perdió 6, con una efectividad de 2.36. Fue invitado a Spring Training en 1980, pero se lastimó el tendón de Aquiles y a finales de marzo lo enviaron a AAA. En su primer partido, derrotó a Dave Stewart 2-1, lanzando 7 entradas de 3 imparables y permitiendo una carrera sucia. En su segunda salida, ponchó a 9 en 5 innings y 1/3, venciendo a Finney y logrando su segunda victoria. El 29 de abril volvió a tirar bien, 6 entradas, 2 carreras, para derrotar a Ogden e iniciar la temporada con una marca de 3-0. En esos días, el derecho de los Piratas, Bell Blyleven, quien había amenazado con retirarse si no lo cambiaban, de buenas a primeras abandonó el equipo de Pittsburgh. Los Piratas entonces llamaron a Pascual Cutá Pérez a la gran carpa y Tanner le dio la bola el 7 de mayo para que le lanzara al trabuco de los Dodgers de Los Ángeles. En su debut, Cutá Pérez lució excepcional, hasta pegó un sencillo y anotó una carrera.
lanzó 6 entradas, permitió 3 carreras, ponchó a 4, pero salió del partido con ventaja, y aunque el relevo se lo dejó empatar, los Piratas salieron victoriosos. Un juego sin decisión para Kuta, pero los más de 11,000 fanáticos de Three River Stadium se dieron un banquete. Al otro día, el periodista John Clayton inició su artículo con la siguiente frase: nadie esperaba que Pascual Pérez fuera normal. Y luego procedió a presentarlo ante los lectores. Conozcan al nuevo y estrafalario residente, Pascual Pérez. Pérez a veces da un salto de canguro después de lanzar un strike. A veces, cuando un corredor se despega de la primera base, se da la vuelta y le vocea a nadie, y sin motivo. Su delivery se asemeja a la de un jugador de dados. Su antebrazo derecho se pone rígido junto a su cabeza antes de lanzar una bola rápida al plato. Después del partido, Pascual Pérez dijo: estoy feliz, pero esa felicidad duró poco, porque Bell Blyleven se reportó al equipo el viernes 9 de mayo, y el día 12 los Piratas lo reactivaron y bajaron de nuevo a las menores a Pascual Pérez. Kuta Pérez quedó devastado y pichó sin mucho ánimo en las menores, pero los Piratas lo volvieron a llamar después de septiembre, y Kuta abrió otro partido antes de que terminara la temporada, y volvió a pichar bien, pero perdió. En 1981, Kuta Pérez se mantuvo entre las mayores y AAA, pero no sin ser protagonista de varios encontronazos. En un partido contra los Dodgers, Pérez propinó 2 dead ball y Reyes Smith lo invitó a pelear a los pasillos del estadio. Kuta aceptó el duelo y cuando se terminó la entrada, salió disparado del dugout hacia los pasillos y allí se encontró con Reyes Smith en el túnel. Por suerte, ambos equipos también salieron corriendo a los pasillos y evitaron que las cosas se complicaran más. En 1982, tras dominar en la Liga Invernal Dominicana, cuando Kuta pensaba que finalmente se quedaría en la Gran Carpa, los Piratas lo bajaron desde los mismos entrenamientos. Después de un muy mal inicio en esa campaña, el 9 de junio, Pascual Pérez iba tirando un juegazo. Había sacado los primeros 7-0 al equipo Los Toros, pero en el octavo inning le hicieron 4 carreras y Kuta terminó perdiendo el partido. Pérez quedó tan frustrado que sacó y empacó todo lo que tenía en el armario del camerino del equipo y dijo que se regresaría a la República Dominicana. No más, me voy a casa. Voy a buscar mi cheque y me voy a casa. Será la última vez que verán esta cara, dijo Pascual Pérez. Pero al otro día regresó. Pero la relación entre Kuta y la organización se había tornado tensa. Por ello, a finales de mes, los Piratas lo cambiaron a los Bravos de Atlanta, y el futuro de Kuta, quien parecía estar parado ante un precipicio, repentinamente cambió para bien. Los Bravos sabían que en Kuta recibían a un lanzador desbordado de adrenalina, a un personaje excéntrico que incluso se presentó a Spring Training vestido de marinero. Sí, con el atuendo azul y blanco de Popeye. Pero a ellos solo les importaba el talento de Kuta. Pascual Pérez inició 5 juegos con Richmond, AAA de los Bravos, y los ganó todos con un dominio total. Completó 4 juegos con 2 blanqueadas y la microscópica efectividad de 1.26. A finales de julio, los Bravos lo llamaron al equipo grande. En lo adelante, a la carrera de Pascual Kuta Pérez llegó una cierta estabilidad, después de haber permanecido en una suerte de paseo en la montaña rusa. Pongamos el 1982 en perspectiva. Kuta Pérez primero no hizo el equipo en Spring Training con los Piratas, luego abandonó el equipo el 9 de junio.
Luego se arrepintió y regresó al otro día. Luego los Piratas lo cambiaron para los Bravos. Dominó en AAA y finalmente los Bravos lo llamaron a la Gran Carpa. Todo en una sola temporada. En 1982, los Bravos de Atlanta peleaban por el banderín de la División Oeste contra los Dodgers y los Gigantes, pero entraron en un slump y sus ambiciones peligraron. Cutá tuvo un excelente debut como relevista. Joe Torres entonces le dio la oportunidad de abrir en un importantísimo partido contra los Dodgers el sábado 31 de julio. Y Cutá lució muy bien ante más de 46,000 fanáticos en el Fulton Stadium, pero el zurdo mexicano, el gran Fernando Valenzuela, estuvo mejor y blanqueó a los Bravos, ganándole ese partido 3-0. De hecho, los Dodgers barrieron esa serie de 4 juegos. Las cosas se le complicaban a los Bravos. Joe Torre volvió a darle la bola a Pérez el 5 de agosto. De nuevo contra el toro Fernando Valenzuela, pero esta vez en el Dodger Stadium, ante casi 50,000 fanáticos. Y Cutá vino simplemente imbateable. Lanzó 8 entradas completas, permitiendo una carrera sucia. Y Joe Torre trajo a Jim Garver para que cerrara el noveno, con una ventaja mínima, pues Cutá le ganaba a Valenzuela 2-1. Pero la Negra Pola abrió el noveno con un sencillo y después de un costoso error del jardinero Claudel Washington, los Dodgers empataron y eventualmente dejaron en el terreno a los Bravos en extra inning. Aún así, los Bravos se mantenían en primer lugar a 4 juegos y medio de los Dodgers, pero en lo adelante empezaron a perder casi todos los juegos y para el 18 de agosto los Dodgers no solo se habían montado en el primer lugar, sino que sacaron una cómoda ventaja de 4 partidos. Entonces llegó el célebre juego del 19 de agosto. Pascual Pérez se perdió en la autopista interestatal 285 y llegó justo antes del partido, por lo que Joe Torre no tuvo otra opción que iniciar al nudillista Phil Niekro. Todos inicialmente estaban furiosos, pero Joe Niekro ganó. Una victoria para los Bravos finalmente, y eso hizo que los ánimos no se caldearan más. Uno se ríe porque las cosas salieron bien, dijo el relevista Jim Garver. Cutá dijo que llevaba la música a todo volumen y perdió hasta la noción del tiempo. A Pascual Pérez lo multaron simbólicamente con apenas $100 y Torre le dio la bola para el partido del próximo día, el 20 de agosto, contra los Mets de Nueva York. Creo que le tendremos que mandar un taxis, dijo en broma el antesalista Bob Horner. Los compañeros le pusieron mapas de la ciudad por todo el clubhouse y en el locker, señalando el estadio con un círculo con tinta roja. Esta vez Cutá llegó a las 4:30 de la tarde. Fue fácil llegar, solo demoré 15 minutos, dijo Cutá sonriente. Cuando se montó en el montículo, la fanaticada vacilaba, pero según fue colgando ceros en la pizarra anotadora, la algarabía del County Fulton Stadium era notoria. Los más de 33,000 fanáticos disfrutaron de una impresionante apertura del nativo de San Gregorio de Nigua. Pascual Cutá Pérez lanzó 9 entradas y 2 tercios. Permitió una carrera en la parte alta del décimo, un cuadrangular de Brian Giles, que lo sacó del partido. Y desde que abandonó el montículo, recibió una ovación de pie por parte de la fanaticada. Y para que esa noche fuera aún más memorable, los Bravos anotaron 2 carreras en la parte baja del décimo, y así dejaron en el terreno a los Mets de Nueva York, anotándose otra importante victoria. Posteriormente, los Bravos se repusieron, empezaron a ganar y volvieron a montarse en primer lugar, y Cutá Pérez selló la conquista del banderín el día 2 de octubre, cuando venció a San Diego 4-2. Cutá terminó esa temporada con una marca de 4-4 y la estupenda efectividad de 3.06. Los Bravos, que habían recibido el mote de el equipo de América, pasaron a la postemporada
y Joe Torre le dio la bola a Pascual Pérez para el primer juego de la serie contra los Cardenales de San Luis. Pero los Cardenales era un equipo superior y barrieron a los Bravos inmisericordiamente y luego vencieron a los Cerveceros de Milwaukee en la Serie Mundial. Tras culminar esa campaña, Cutá se integró a las Águilas Ibaeñas y lanzó de manera espectacular, ganando 9 con 3 reveses y una efectividad de 2.23. De vuelta a las Grandes Ligas, Pascual Cutá Pérez se convirtió en el lanzador más carismático y aclamado de los Bravos de Atlanta. En 1983 ganó 15 partidos y fue seleccionado al Juego de Estrellas, y hasta el mismo propietario de los Bravos, Ted Turner, dijo lo siguiente: ¿cómo le llamaremos a esto? ¿Pascual Manía? ¡Cielos! Es divertido verlo pichar. Hasta a mí mismo me tiene brincando de arriba para abajo con cada salida. Por entonces, Pascual Pérez tenía el mundo en sus manos, pues ya estaba establecido en las mayores como uno de los mejores lanzadores jóvenes de la liga. ¿Acaso el más carismático y sin duda el más estrafalario? Pero de repente, la carrera de Cutá Pérez se vio afectada por su vida de excesos fuera del terreno de juego. Una verdadera lástima, porque a Pérez le sobraba el talento. Pero lo que le sucedió a partir de 1984 lo contaremos en un próximo trabajo sobre el jocoso y carismático lanzador san cristobalense, el siempre recordado Pascual Gross Cutá Pérez. That's leading 3-0, runners at second and third. Dykstra strikes out. So Dykstra with a chance to pick up an easy RBI on an out, strikes out where he can't do that, and that'll bring up In their own backyard, number of players, Larkin from Cincinnati. Pete Rose, of course, from Cincinnati. As O'Neill goes down swinging on the breaking ball. Strikeout number 3 for Perez. Slider down and in. Strike call by John Cherokee. Now with a count of 1-2. These are the tough RBIs. These are the big at-bats. Into that 3-4 hitter. These are the RBIs you're responsible for. Struck him out with a slider, and Perez pitches out of a very tough situation. 2 men on with no one out, and he gets out of it. Mets leave 3 in the